La muñeca en el horario del martes en la mañana, que es uno de nuestros horarios de escuela bíblica. ¿Okay? Nosotros estamos enseñando los martes en la mañana el Evangelio de Marcos, descubriendo al maravilloso e incomparable Jesús en Marcos. ¿Okay? Y ¿cuántos saben que nuestro Señor Jesús es maravilloso e incomparable? Pero hay una enseñanza, y Dios siempre me regala a mí los títulos para las enseñanzas. El Espíritu Santo le pido que me dé los títulos. Se llama Amor o Espada. Así se llama la enseñanza. ¿Cómo se llama? Amor o Espada. Espada. Con la venia de ustedes, yo voy a volver a enfatizar esta enseñanza, pero ustedes ya sabrán cómo poder compartir esta enseñanza con otros. Pero lo mejor no es eso, cómo vivir esta enseñanza, porque es una enseñanza para el día a día. Usted se va a dar cuenta a través de esta enseñanza que aunque nosotros decimos ser cristianos, actuamos como si no lo fuéramos. Y a veces gente que no es cristiana actúa como si lo fuera, o mejor que eso, tienen actitudes más cristianas que nosotros que decimos ser cristianos. ¿Amor o espada? Es una pregunta. ¿Amor o espada? Muy bien, entonces primero quiero contarles algo muy interesante. Van a ver como 3 pasajes desde donde yo les voy a hablar acerca de eso, pero el pasaje más importante está en Marcos, lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Pero para que ustedes entiendan, cuando lleguemos a ese pasaje, que yo les pueda decir cuál es, necesito primero contarles algo. Un hombre llamado John Somerville, profesor de historia de la Universidad de la Florida, ¿sí? Es una universidad muy reconocida en Miami que se llama la Universidad Internacional de la Florida. Este hombre, John Somerville, es un profesor en esa universidad y realizó un experimento con sus estudiantes. Si ustedes hagan de cuenta que son estudiantes de una universidad, yo soy un profesor de historia, y él les desafió a pensar en esto. Imagínense ustedes que van por la calle una noche y ven una ancianita que lleva un bolso grande, pero bien grande y bonito. De repente se nos pasa por la cabeza un pensamiento: está chiquitica, es bien viejita, ¿sí? Sería facilísimo tirarla al suelo, empujarla, ¿sí? Tumbarla y llevársela el bolso, ¿sí? ¿O no sería fácil? Sí, está viejita, es pequeñita, el bolso está bonito, está indefensa, es fácil agarrar y darle un empujón al suelo y nos vamos con el bolso. Entonces el profesor les dijo a los estudiantes, imagínense en la escena. Ahora, les voy a decir las 2 respuestas que supuestamente le darían al profesor 2 culturas diferentes. ¿Okay? La primera respuesta que daría al profesor la cultura regida por la vergüenza y el honor es que si yo hago eso, escúchenme bien, ¿cómo responde una cultura regida por la vergüenza y el honor? No, si yo hago eso, yo sería una persona despreciable. ¿Cuántos están de acuerdo? Pobre anciana, me convertiría en alguien despreciable que no merece respeto. ¿Cuántos están de acuerdo? Totalmente. Así piensan las culturas regidas ¿en qué? En la vergüenza y el honor. ¿Qué más pasaría? Deshonraría a mi familia. Imagínese usted el titular en el periódico. Joven universitario empuja a una viejita. La viejita queda lastimada y se le roba el bolso. Hijo de una conocida familia bogotana. ¿Dejaría la honra de mi familia en nada? ¿O de la tribu? Si usted es indígena, indio. ¿Sí? Y la gente me despreciaría por abusar de los débiles. ¿Cuánto les parece que eso sería lógico
frente a esa situación. Así piensan las culturas basadas en la vergüenza y el honor. ¿Okay? Entonces el profesor les dijo, ese enfoque de las culturas basadas en la vergüenza y el honor, de no, me haría un ser despreciable, deshonraría a mi familia, mi tribu, mi clan, mi comunidad. Sin embargo, ese enfoque se centra en uno mismo. Ustedes me dijeron que estaban de acuerdo. ¿Cierto que sí? Ustedes me dijeron, sí, un ser despreciable y deshonraría a mi familia y me consideraría un ser despreciable, deshonraría mi nombre. Ese enfoque se centra en uno mismo. Solo estás pensando en ti, en lo que eso implicaría para ti, lo que eso implicaría para mí. ¿Se da cuenta? Porque estamos pensando en nuestra familia, en nuestro honor y en nuestra reputación. Entonces el profesor les dijo, así contestan las culturas regidas por la vergüenza y el honor. Así que usted compare y se da cuenta que nuestra cultura es también como regida ¿por qué? Por la vergüenza y el honor. Porque eso es una respuesta centrada en uno mismo. Pero hay una segunda corriente de pensamiento que haría que ustedes no le robaran el bolso a la pobre anciana. ¿Cuál es? Esta segunda forma de pensar, ustedes dicen, qué doloroso debe ser que lo asalten a uno. Qué duro debe ser para esta mujer que depende del dinero que lleva en su bolso, o tal vez otros familiares dependen de ese dinero. ¿Qué le puede ocurrir y qué le va a pasar a la gente que depende de ella? No le deseo ningún mal, así que usted no lo hace. ¿En quién está centrada esa segunda respuesta? En ella. En ella, no en usted. Esa es la diferencia. Entonces el profesor le dijo a sus estudiantes, estas son las dos maneras en que uno podría responder. Esta segunda manera de responder no está centrado en mí, ni en usted. ¿En quién está centrado? En el otro. Una ética centrada en el otro, totalmente diferente al primer razonamiento de las culturas basadas en la vergüenza y el honor. Entonces el profesor les preguntó, bueno, después de haber imaginado las dos escenas, ¿cuántos de ustedes hubiesen robado el bolso? Entonces todo el mundo dijo, no, nosotros nunca nos habíamos robado el bolso. No, pues imagínense ustedes, después de contar esa historia, pues ¿quién se lo robaba? Nadie. Entonces dijo, después, ¿pero por qué? ¿Qué forma de pensar los llevaría a no robar el bolso? Entonces todos dijeron, la segunda. Pero se dan cuenta que yo les dije a ustedes que si estaban de acuerdo que me convertiría en un ser especial, ustedes dijeron, sí, un ser especial. Esa primera ética de pensamiento se llama una ética centrada en nosotros mismos. Y la mayoría de los que estamos aquí respondemos siempre a esa ética. Y la segunda ética de pensamiento por el cual ni usted ni yo robaríamos a esa mujer anciana es la que se identifica con el cristianismo, porque no está centrada en mí, sino en quién, en el otro. El cristianismo no está centrado en mí. ¿En quién está centrado, mis amados? En el otro. En el otro. Yo no vine para ser servido, yo no vine para centrarme en mí, sino para centrarme en otros, para bendecir a otros, para servir a otros, para pensar qué implicaría esto para esa persona, no para mí. Ahora, este profesor Somerville termina el experimento con sus estudiantes porque muchos de ellos eran ateos y escépticos y como reacios al cristianismo, y sin embargo todos dijeron que contestarían ¿de cuál manera? De la segunda. Entonces él les hace caer en cuenta, pues la base del cristianismo es la segunda ética del pensamiento, no pensar en mí, sino en el otro. La ética del cristianismo piensa en el matrimonio no me caso para ser feliz, sino me caso para ser feliz a otro, a otra. ¿Es diferente o no es diferente, mis amados? Por supuesto. Entonces miren la conclusión del profesor Somerville. Un sistema ético basado en el honor, se centra en uno mismo. Mientras que la caridad, que es uno de los sinónimos de amor en las Escrituras, de amor de Dios, es una ética que considera a los demás. Si usted tuviera claro el mensaje del Evangelio, todos hubieran levantado la mano cuando yo les dije, ¿quién quiere ser parte del equipo de servidores? Yo, porque yo me quiero centrar en otros, no en mí.
No, a mí déjeme la sillita. Yo quiero recibir, déjeme la sillita. ¿Me da cuenta? Nosotros somos a veces cristianos nominales, de nombre, pero no de esencia. ¿Qué más dijo el profesor Somerville? El honor va acompañado de orgullo en vez de humildad. Cuando yo respondo a una ética basada en la vergüenza y el honor, eso va acompañado de orgullo, el orgullo de que no manchen mi nombre. ¿Sí? Va acompañado de dominación en vez de servicio. Dominación en vez de servicio. Tiranía, de coraje en lugar de carácter pacífico. De ira en vez de carácter pacífico. Así piensan las culturas de honor. De gloria en vez de modestia. Que yo me lleve la gloria. De lealtad en vez de respeto por todos. De generosidad con el amigo solamente en lugar de igualdad. Y el profesor Somerville dice: el sistema ético basado en el honor era el que predominaba antes de que llegara Jesús a establecer el reino de Dios. Todas las culturas, ¿sí?, se basan en la vergüenza y el honor. Todas las civilizaciones antes de Cristo estaban basadas así, centradas en sí mismas. Honor acompañado de orgullo en vez de humildad. Dominación y tiranía en vez de servicio. ¿Sí? Entonces, esos estudiantes se dieron cuenta que si realmente hubieran respondido con la segunda ética de pensamiento, estaban pensando exactamente como piensa el cristianismo, aunque algunos de ellos dijeran que no les gustaba el cristianismo. Estaban diciendo: sí me gusta. Y él les comprobó que a pesar de su escepticismo al cristianismo, ellos supuestamente hubieran respondido de la segunda manera. Ahora, ¿cuáles son esas ideas claramente cristianas que dan forma a nuestras conciencias hoy? Que nos hacen pensar de esa segunda manera, de la ética que piensa en el otro. ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, cuando usted lee Marcos, Mateo, Lucas y Juan, Jesús está hablando todo el tiempo acerca del reino de los cielos, o del reino de Dios, o de Jesus Culture, la cultura de Jesús. Todo el tiempo dice: arrepentíos, no piensen más como las civilizaciones antiguas, sino porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo el tiempo lo dice, ¿sí? Ahora, el reino de este mundo era el que imperaba cuando Jesús dijo: ahora, en medio del reino de este mundo que impera y se centra en sí mismo, ahora yo vengo para decirles: mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda que lo dijo? Bueno, le voy a explicar un poquitico esos términos de reino para que usted nunca se confunda más. Un reino es una administración, es decir, una manera de ordenar las cosas y de hacer las cosas. Eso es un reino, ¿cierto que sí? Por ejemplo, cuando cambia un equipo de fútbol de entrenador, ¿sí?, hay una administración nueva. Hay una nueva manera de hacer las cosas. Eso a veces trae pues una transición, porque los técnicos, aunque sepan quién estaba antes de ellos llegan con una administración nueva. O cuando usted le cambian el jefe, que le ha pasado a muchos de ustedes, hay una administración ¿qué? Nueva. Casi siempre sale el antiguo equipo y el jefe trae ¿qué? Un equipo nuevo. Entonces, ¿qué significa que hay una administración? Que la situación cambia, hay una nueva manera de hacer las cosas. Usted ya no las va a hacer como el reino del mundo las hace. Usted las va a hacer como el reino que ahora representa, que es el reino de Dios, las hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que distingue una administración de otra, un reino de otro? Escuche, su lista de valores. ¿Qué es lo que identifica una administración de otra? Su lista de valores. ¿Sí? La lista de valores de una nueva administración y de un nuevo reino está encabezada por las cosas que realmente importan y luego por las cosas que son ¿qué? Secundarias. Lo primero en su lista es lo que realmente importa. Lo segundo es lo que es ¿qué? Secundario, no tiene tanta importancia.
Entonces hay unas que finalmente se desechan en ciertos reinos, cosas que no tienen trascendencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una nueva administración? Cambio de entrenador, o cambio de jefe, o cambio de reino, como en el caso de nosotros. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es diferente. Yo vengo como el rey de una nueva administración. Por lo tanto, hay una nueva lista de valores. Y vamos a vivir por esa nueva lista de valores. Con una nueva administración comienzo a reordenar mis valores y mis objetivos. Ya el antiguo orden de las cosas se cambia y se instituye uno nuevo. Y se hacen las cosas según la nueva lista, esté o no esté escrito. Pregúntele a un entrenador cuando llega, pregúntele a un nuevo jefe. Entonces las administraciones funcionan así. Hay un nuevo grupo de personas, una nueva lista de valores, lo anterior cambia y se establece lo nuevo. ¿Sí? Entonces, si las administraciones y los reinos son una cuestión de listas, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que situamos arriba de la lista y lo que situamos abajo. Ahora, solo el Señor sabe qué está de primero en su lista y qué está de último. Usted no se vuelve cristiano por entrar por esa puerta o por la de allí, como tampoco se vuelve carro por entrar a un garaje. Ay, entré a un garaje, ahora soy carro, ya no soy más ser humano, soy carro. No. Usted demuestra que es cristiano por lo que está de primero en su lista o lo que está de último. Por eso les decía ahorita, hay cristianos que demuestran que es lo primero, y lo primero que está en su lista tiene que ser lo primero que está en la lista de Jesús. Su lista no puede ser diferente a la lista de Jesús. Entonces, ordenar la lista, en cierto sentido, es ordenar la realidad. ¿Qué va a determinar mi lista y lo que tengo de primero en la lista? Dígamelo, mi hermano. Va a determinar que mi realidad. Usted puede decirme a mí acá, no, Walter, lo primero en mi lista es servir a otros, es no centrarme en mí. Pero usted me lo puede decir, yo se lo puedo creer, pero la persona que me lo confirma es su esposa, sus hijos y los que están cerca de usted. A ver si realmente usted no se centra en usted mismo, sino en otros. Por eso cuando yo les diga, miren mis amados, yo pertenezco al reino de Dios, yo no estoy centrado en mí mismo, no me lo pregunten a mí. Pregúnteselo a ella, a mis hijos y a los que están cerca de mí. Esos son los que ratifican que está de primero en mi lista. No lo que yo diga. No lo que yo diga. Entonces vamos a ver la primera lista. Lucas capítulo 6, 20 al 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Todos los pasajes en los que Jesús compara el reino de este mundo con el reino de Dios, ¿sí?, tienen listas. Primera lista, Lucas 6, 20 al 22. Dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¡Wow! ¿Qué está de primero? No dichosos los ricos, sino ¿quién? Los pobres. Ahora le voy a decir qué significa pobre literalmente en esta versión. Bienaventurados, dice, vosotros los pobres. ¿Qué es bienaventurados? Doblemente felices. Superlativamente felices al punto que les tienen envidia de lo felices que ustedes son, porque lo primero de la lista parece que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de ¿qué? De Dios. ¿Qué significa pobre aquí? Después voy a explicar las bienaventuranzas, pero pobre aquí no significa el que no tiene mucho dinero y que vive pagando renta. No, pobre aquí significa mendigo, el que ya dijo, mire, ya no lucho más porque yo ya no salgo de esta. Entonces se vuelve mendigo y vive ¿de qué? De estirar la mano. Dice, bienaventurado el que le dice, Señor, en mi fuerza yo no puedo, mira, yo dependo de ti. Por eso me encanta una canción que dice, Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano, porque yo dependo es de tu provisión, soy absolutamente dependiente de ti. Y eso me hace que, bienaventurado, dichosos ustedes los pobres. Y sigue la lista, dichosos
vosotros que ahora pasáis hambre, porque seréis ¿qué? Saciados. Dichosos los venezolanos, están pasando hambre. Eso significa que serán saciados. Entonces yo puedo practicar algo que ya estudiamos aquí. El dar, el poder sanador del dar, hace que se rompa el poder oculto de la avaricia. Y cuando rompo el segundo, libero el primero. Entonces, la única instrucción que le tendría que dar a ustedes, miren, en el país de este hombre hay hambre. Usted dice, voy a liberar el poder sanador del dar para romper en mi vida el poder oculto de la avaricia. Toma. No me está sobrando, pero toma de lo mío, porque de lo mío alcanza para que lleves algo a tu casa. Y él no me dijo, bueno, mira, por favor, pastor, dé el anuncio allá porque es que estamos viendo así. No, él no me dijo nada de eso. Y ni siquiera yo me puse de acuerdo con mi esposa para hacer lo que ella hizo. Terceros en la lista, dichosos vosotros que ahora lloráis. A ver, ¿alguno ha llorado aquí? ¿Alguno ha llorado? ¿No? Dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Dios los consolará. Y me gusta como lo dice Lucas. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados todos los venezolanos, pues todos están llorando. Van a reír, van a reír, van a reír de vos. Cuarto de la lista, dichosos cuando os odien, discriminen, os insulten y os desprestigien por causa de Jesús. O sea que si ustedes, ay mira, me están tratando mal porque yo soy de Jesús, ¡gloria a Dios! Porque la Biblia dice, esa es la felicidad de los que somos parte del reino. No del reino de este mundo, sino del reino de quién? De Dios. ¿Se da cuenta de la lista de valores? Le voy a mostrar una segunda lista de valores que sigue ahí en el mismo texto, pero en el verso 24 al 26. ¡Ay de vosotros ricos! Porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Mira la lista de valores. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados! Porque pasaréis hambre. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque sabréis que es derramar lágrimas. ¡Ay de vosotros cuando todos os elogien! Hay un erudito bíblico, les quiero explicar que erudito es el que estudia el Nuevo Testamento desde el idioma original. O sea que cuando usted lea erudito bíblico, lea lo que dice, porque ese hombre no lo estudió de una traducción, lo estudió de los idiomas originales. Y hay un erudito bíblico llamado Michael Wilcock, que dijo, en la vida de los que entran a formar parte de la familia de Dios habrá un cambio notable de valores. Y estas son solo dos listas de los que hemos entrado a formar parte del reino de Dios. Solo son dos listas, todas están en Lucas 6, del 20 al 26. ¿Qué dice este hombre? Los cristianos valorarán lo que para el mundo es patético y cuestionarán lo que para el mundo es deseable. Eso está muy bueno. O sea que la cultura de Jesús es totalmente opuesta a la cultura del mundo. ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Amor? ¿O espada? ¿O espada? ¿Sí? Solo hay esas dos opciones. ¿Cuál representa el reino de Dios? La cultura de Jesús. El amor, la compasión, la misericordia, el pensar en el otro, no centrarme en mí mismo, ojos compasivos, ojos misericordiosos, me identifico con los que sufren, me identifico con las viudas, con los huérfanos, con los pobres, con los desfavorecidos, con los afligidos. ¿Y cuál representa el reino del mundo? La espada. Eso no es mi problema. Yo trabajo para mí, para mi familia. Yo no tengo la culpa. Puede que no la tenga, pero la cultura del mundo está centrada en sí misma. Por eso no puede tomar de lo de ellos para compartirlo con nosotros. Entonces, ¿qué está arriba en la lista del reino de este mundo? ¿Qué está arriba? Si usted se identifica con esta lista, usted es un simpatizante del cristianismo, pero usted no ha nacido de nuevo. Escúchese que está de primero en la lista
del reino del mundo. El poder y el dinero. Por eso dice Jesús, ay de vosotros los ricos. El poder y el dinero están de primeros. Segundo, el reconocimiento. Ay de vosotros cuando os elogien. El reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante en la lista de Dios? La debilidad y la pobreza. ¿La qué? Y la pobreza. Por eso dice, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué está de segundo? El sufrimiento y el rechazo. Cuando os odien. Bienaventurados cuando os odien a causa de mí. O sea que en el reino de Dios la lista está a la inversa. ¿Da cuenta, mis hermanos? Porque una administración la define ¿qué? Su lista de valores. ¿Y qué está en su lista de valores de primero? ¿Y qué está en su lista de valores? De último. Ahora, estas dos revoluciones, la revolución del amor, la misericordia y de centrarme en los otros, y la revolución del poder, de las riquezas, de la tiranía, las dos usted las ve en el huerto de Getsemaní. Ahora le muestro el tercer pasaje. Ahí está, Marcos capítulo 14, 43 al 46. Vamos a bajarle un poquitico más al piano, pero déjame ahí la cortina. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos. ¿Con qué? Espadas y palos. Espadas y palos. ¿El reino de dónde? Este mundo. Y dice la escritura, enviada por los jefes de los sacerdotes. ¿Quién envió los palos? Los que entre comillas eran los más espirituales de la época. No las envió el gobierno. ¿Quién envió esa turba? Usted sabe que es turba, ¿no? ¿Quién envió esa gallada? ¿Quién envió esa... ¿cómo es que se le dice? Esa pandilla. A Jesús le llegó una pandilla. Pero la pandilla no era de los más terribles de la sociedad, no, eran los de la high class, los maestros de la ley, mire, léalo, y los ancianos respetados de la ciudad. Y el traidor les dio una contraseña, al que yo le dé el beso, ese es, arrestadlo y llevadlo bien asegurado. Y tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, le dijo, y lo besó. En inglés, desde que Judas le dio el beso a Jesús, nació una expresión que se llama el beso de la muerte. El origen está cuando Judas le dio el beso a Jesús. ¿Cómo se llama? ¿El beso de qué? De la muerte. De la traición. Por eso dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. El que ama me dice la verdad aunque me duela. Yo les expliqué por qué la verdad duele, ¿cierto? ¿Por qué duele? Porque mata las mentiras que hay en mí. Por eso duele. Esa frase se la aprendí a uno que ni cristiano es, pero me dijo lo que yo nunca. Oiga, duele, pero ¿por qué duele? Porque es que duele tanto, porque mata las mentiras que hay. Entonces mira lo que dice Proverbios. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Cuando alguien lo abrace mucho y lo bese mucho, pero no le diga la verdad, cuidado. Ese le puede dar el beso de la muerte. Pero cuando alguien le diga la verdad y a usted le duela, ese, aunque no lo abrace mucho, ese es su amigo, porque quiere lo mejor para usted. Está pensando en usted, no en él. ¿En quién estaba pensando Judas? ¿En Jesús o en quién? En él. Él ya tiene una negociación hecha, le van a pagar por esto. Entonces, ¿cuál es el problema, ¿sí?, de Judas con Jesús? El problema de Judas es que tiene una relación estrecha con las espadas y los garrotes. La pregunta para nosotros del Espíritu de Dios hoy: ¿tú tienes una relación estrecha con Jesús o con espadas y garrotes? Tu boca es como una espada, es como un garrote. Entonces tú no representas al reino de Dios, tú representas al reino del mundo. Entonces pensemos en esto, mis amados. ¿Por qué Judas no se acerca a Jesús y simplemente dice, aquí está? ¿Por qué lo besa? ¿A qué se debe tanto disimulo?
el disimulo se debe a que Judas está pensando que Jesús va a decir, ¿por qué viene así como con un disimulo? Y Jesús está listo para responderle. Él está pensando que los que están con Jesús van a responder, y por eso no se viene solito. ¿Cómo se viene? Engallada, con pandilla. Él espera que Jesús use la espada. Jesús hablaba del reino de Dios y dice, escuche esto, porque usted puede ser representante de un reino que no es el de Dios, en su casa, en su trabajo, en su relación con sus vecinos. Cualquier reino terrenal, con la pretensión de hacerse con el poder, siempre usará tres cosas. Una, el dinero. Con dinero lleno. Dos, la politiquería. Y tres, la fuerza militar. O usa una de esas tres, o usa las tres. ¿Quién es el politiquero? Es el embustero, el mentiroso, el que con una cantidad de estratagemas llega al poder. O con fuerza, o con ¿qué más? O con dinero. Todos los reinos echaron abajo otros reinos con dinero, política o fuerza militar. Ahora, ¿cómo reacciona el rey de cielos y tierra que vino a establecer la cultura diferente, la administración nueva, ante el beso? Marcos 14, 46 al 49. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le cortó? Una oreja. Y yo creo que usted y yo leemos la escena y decimos, bien hecho, por lo menos le bajó una oreja. Y no le bajó la cabeza, por lo menos la oreja. ¿Cierto? Entonces, dice, mire lo que dice Jesús. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, mire que es tremendo esto. Usted lee esto muy rápido. ¿Acaso soy un ladrón? ¿Acaso soy un ratero para que vengáis con espadas y palos a arrestarme? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero es necesario, dijo Jesús, que se cumplan las escrituras. Todos los días lo tuvieron ahí, nunca lo agarraron. Lo agarraron de noche y con pandilla, porque así son los que representan el reino de este mundo. Entonces, Judas esperaba que todos los discípulos, como efectivamente pasa, ¿sí?, todos estuvieran armados. Entonces, es como si Jesús le dijera luego, ¿cuál rebelión piensan ustedes que yo estoy representando para que vengan a mí con engaño? El beso con engaño. ¿Cómo se llama el beso? El beso de la rebelión. La palabra rebelión, que fue lo que armó Judas, en acuerdo con los maestros, la high class de la época, los sumos sacerdotes, los más espirituales, lo que sabían la Biblia de memoria. La palabra rebelión, mira lo que significa en el griego: movimiento guerrillero que usa tácticas violentas como la espada para derrocar el orden establecido e instaurar otro. ¿A qué venían ellos? A decirle a Jesús, no, tu administración no nos gusta, tu lista de valores es diferente a la de nosotros. Así es que aquí venimos con el poder, la política, el dinero y la fuerza militar a tumbar tu administración y establecer la nuestra. La palabra rebelión, que es la explicación de esta turba que vino contra Jesús, significa eso: movimiento guerrillero que con la fuerza tumba una administración para establecer otra. ¿Sí? Ahora, lo que ellos no entienden es que Jesús no va a responder con espada. Entonces le dice, si ustedes vienen con espadas, yo no voy a responder con espadas, y significa que nunca me entendieron. ¿Y quién es el primero que no entiende de los 12? Pedro. Porque ve que vienen con espadas y palos, ¿y qué dice Pedro? Vamos a ver cuál administración va a prevalecer. Y ¡fum! ¿Qué hizo Jesús con la orejita? Le dijo, no. Se la puso y lo sanó. Y le dice, Pedro, 3 años y medio explicándote la nueva administración que yo vine a instaurar y no entendiste. Entonces ustedes y yo decimos, ¡ay, terrible! ¿Sí?
¿Qué es lo que no entiende Judas? Y tampoco entiende Pedro, y no entiende ninguno de los sinvergüenzas que salen corriendo, cobardes. No entienden que la revolución que representa Jesús es diferente y mucho más grande que cualquier revolución que ha existido en el mundo. No lo entienden, mis hermanos. Y usted y yo tampoco lo hemos entendido. Usted y yo, no los que no vinieron hoy, usted y yo no lo hemos entendido. Entonces, ¿cuál es la revolución de Jesús? No es una revolución de poder, ni de dinero, ni de politiquería. Es una revolución de verdad, de amor y verdad. Amor y verdad se mantienen junto con compasión y misericordia por los débiles, de primero en la lista de esta nueva administración. Entonces, una revolución pone en el poder un nuevo grupo de personas y la siguiente revolución vuelve a poner otro grupo nuevo de personas, pero por la misma vía. Dinero, politiquería y fuerza militar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Jesús? No pone en el poder a un nuevo grupo de personas, ¿sí? Él trae una nueva administración de la realidad. Cuando yo digo, ya no me moveré por la lista que yo me movía antes de conocer a Jesús, me voy a mover por una nueva lista. Eso significa me voy a mover en una nueva realidad, ahora que he nacido de nuevo. Eso es lo que significa, ¿sí? Jesús no es alguien que puede ser detenido con espadas, porque la espada no tiene nada que ver con Jesús. Escúchame, si tu lengua es una espada, tú y yo no tenemos nada que ver con Jesús. Si tu mano, ese es tu poderío militar para establecer las cosas en tu casa, no tienes nada que ver con Jesús. Me atrevería a decir que ni simpatizante de Jesús eres. Ni siquiera te acercas a simpatizante. Porque esa tiranía la usa el reino del mundo, no el reino de Dios. Estábamos comprando en un almacén de fin de semana, madrugamos, que se llamaba Madrugón. Entonces yo me senté a tomarme un café con Alejandro y había una niña muy tremenda vendiendo unas máquinas de café, de multibebidas. Pronto, de un momento a otro, sin saber por qué, la niña empezó a llorar. Y lloraba, y lloraba. Entonces, nosotros que estábamos al lado de ella, vimos que la sacaron del lugar donde estaba vendiendo y vino otra. Entonces yo le dije a la otra, ¿por qué está llorando? No, mire, esa niña es la mejor vendedora del año. Y está esperando un bebé. Pero su jefe, sus managers, la tienen con espada, mira, así, injustamente, haciéndole pensar que no está rindiendo. Yo, pero es todo lo contrario, ella sí está rindiendo. Entonces yo le dije, no te preocupes, que el Señor te ama y sabe que tú eres excelente. Él sabe que tú eres buena. Gracias, me dice. Ella dice, gracias, me dice. Se fue un ratico y nos quedamos ahí. Y empezamos a hablar con la otra. Compartimos de que queríamos hablar con esta. Marcelita se llama. Entonces vino de nuevo, ya se todas las lagrimitas, y le dije, si tú necesitas testigos de que a ti, por tu condición de embarazada, te están tratando mal, nosotros te servemos de vecinos. Que te están maltratando, abusando de ti, sin motivo. Oiga, la mejor vendedora del año. Digo, dame tu teléfono. Te voy a mandar a promesas de las escrituras de tu teléfono. Tú me vas a estar, vamos a estar pendientes. Le mandé el Salmo 23, me escribió después, dije, ¿vives con tu esposo? Sí, sí, no nos hemos casado, pero vivimos los dos y él está pendiente de mi bebé, es un buen hombre y un buen padre, pues ahora que yo estoy embarazada. Y luego me contestó ella, gracias, pastor. ¿Cómo terminó tu día? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué reino se quería imponer a ella? Está embarazada, entonces traigamos una amiga porque esta no nos sirve embarazada, porque nos va a pedir seguramente 3 meses de, ¿cómo se llama? De capacidad y licencia, te vamos a sacarla como sea. Y el Señor en medio de ello, no te preocupes, que el Señor te ama
está contigo. Y aquí no nos vamos sin dejarle claro a esta niña que el Señor está con ella y que el Señor tiene otra revolución diferente con la que va a ganar su causa, porque el Señor es el juez justo que juzga la injusticia que cometen contra usted y contra mí. Ahora, Judas no es el único que no comprende que la revolución de Jesús no es una revolución de palo y espada. ¿Quién es el otro que no comprende? Pedro. Le corta una oreja a Malco. Así se llamaba el siervo. Uno de los evangelistas dice, ¿cómo se llamaba? Malco, no Marco, Malco. Y le pega la orejita. ¿Sí? Entonces, Pedro también, ¿sí?, levantó su espada y Jesús le dijo, si levantas tu espada, a espada morirás. Porque va a venir otro que maneja mejor la espada que tú y ¡pum! Entonces, si yo levanto la espada de mi lengua, vendrá otro con la lengua más afilada que la suya y se lo va a llevar por delante a usted y a mí, a espada, con la lengua. Me encanta una imagen donde sale, en vez de salir una lengua de la boca de una persona, sale un puño así. Porque la lengua de muchos de nosotros es como puños. Y si mi lengua es como un puño contra mi familia y mis amigos y mis hermanos, o los no amigos y enemigos, yo no tengo nada que ver con el reino de Dios. Usted no tiene nada que ver con la cultura de Jesús. Usted a veces viene y comparte con los que pertenecen a la cultura de Jesús, pero cuando usted sale, usted practica la espada con su lengua, su manera de pensar, o directamente con sus manos. Entonces, Pedro ha escuchado a Jesús enseñar de esta nueva administración, de esta nueva realidad, 3 años y medio. ¿Qué es lo primero que hace en el primer momento de presión? ¿Qué es lo primero que hace? Saca la espada para responder a la espada. Pedro le dice, brother, 3 años y medio, ¿no me has entendido? El primero fue Judas, que no entendió porque pensó que Jesús iba a levantarse a pelear con él. El segundo fue Pedro. Y el tercero somos todos nosotros, usted y yo. Porque usted y yo decimos, estamos de parte de la justicia, la paz y la equidad, pero cuando llega algún desafío, buscamos la espada para darle al que viene con espada a nosotros. Por eso Proverbios 15:1 habla un tricito del reino de Dios y dice, la palabra blanda quita la ira. La palabra blanda es la cultura de Jesús. Dijo, pero la palabra áspera, que es la espada, hace subir el fuego. Entonces cuando usted le dice, quiero hablar contigo, sí señor, ¿qué quiere hablar conmigo? Eso se llama la espada. ¿Sí? El Señor Jesús le dijo a Pedro, al que a hierro mata, a hierro muere. Y si usted habla duro, hay otro que va a hablar más duro que usted. No le vaya a pasar a usted como el cuento del que entró a un bar. O sea que México, por ejemplo, tienen fama de que los hombres son muy machos. Entonces entró un hombre a un bar, así de mi estatura, ¿no? Y dijo, ya me pega a mí. Y se levantó uno más alto que Pachito y dijo, yo. Y entonces el hombre se dijo, ¿quién nos pega a los dos? Porque, ¿qué pasó cuando el hombre se levantó y dijo, ¿qué me pega a mí? Se levantó otro con una espada, va cargando y un primero dijo, yo, y lo miró así. Y dijo, ¿quién nos pega a los dos? La palabra blanda quita la ira. La palabra áspera, la lengua afilada, hace subir el fuego. Y el Señor nos dice hoy como a Pedro, si sacas tu espada, a espada morirás. Por eso nosotros aprendimos de un anciano inglés, ¿sí? Haz que tus palabras sean blandas para cuando te las tengas que tragar. Porque estamos muy acostumbrados a responder mal. Por eso tenemos un dicho con la muñeca de mi amor, me gustó la letra, pero no la música. ¿Sí? Entonces eso significa, lo que dices es verdad, pero la música me sonó a música de despecho o a reggaetón. Me sonó mal esa música. Entonces, ¿quién otro no entendió? Nosotros. Jesús le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, mi reino no tiene nada que ver con la espada de este mundo.
la espada del juicio, de la acusación, de la condenación. Es totalmente diferente. Es la manera en que he decidido cambiar las cosas. Voy a poner a los demás delante de mí, le dijo el Señor a Pedro. Escúchame, voy a poner a los demás delante de mí. Voy a amar a mis enemigos, le dijo Jesús. Voy a servir y a sacrificarme por otros. Esa es mi revolución. Esa es mi realidad. No voy a devolver mal por mal. Voy a vencer el mal con el bien. Voy a renunciar a mi poder, a mi vida. La debilidad y la pobreza, el sufrimiento y el rechazo están ahora en lo más alto de mi lista, le dijo Jesús a Pedro. Por eso tuvo que recoger la oreja, pegársela. Entonces hay dos maneras de responder a la revolución de la espada. Una sacando la espada y otra huyendo como cobardes. ¿Y qué hicieron nosotros 11? ¿Sí te he visto? Y cuando le dijeron a Pedro, ¿tú estabas con él? No. ¿Yo? No. Sí, dijo una señora. Hablas como él. Ya hablaba como Jesús. Imagínense sinvergüenza, ya hablaba como Jesús y dice, no. Hasta que el original, no es como usted lo le dice, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Así dijo. Ese es el original. Dijo Pedro, maldita sea, no me pregunte más, yo no conozco a ese tipo. A su maestro. Dijo, no lo conozco. El original griego dice así, mis hermanos, no me lo estoy inventando. Dice, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Cuando usted levanta la espada de su lengua, de su puño, de su patada, de su altanería, de nuestra altanería, me voy a meter a la cooperativa porque aquí estamos toditos, de nuestra patanería, de osquedades, de vulgaridades, usted está diciendo, no conozco a Jesús, por eso reacciono así. Mi administración es diferente, la tuya será la de Jesús, la mía no, la mía es de espada. O sea que en otras palabras está diciendo, y alguien con una espada más grande me va a cortar la cabeza. Eso es lo que usted está asegurando, me van a cortar la cabeza. Entonces, ¿cuál es la revolución de Jesús? Mía es la venganza, no te vengues tú, déjame a mí. Y cuando usted deja que Jesús se venga, mire, usted mismo va a orar por los que le hicieron daño a usted. Porque cuando Jesús dice, Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es el juez justo el que va a juzgar al que le ha hecho injusticia a usted. Pero no es usted, porque si usted trata de vengarse por su cuenta, eso es como usted quiere tomar un veneno y que le haga daño al otro. Cuando usted dice, no lo perdono, y cuando tengo oportunidad le saco la espada y si por lo menos le corto un dedo, si no le corto la oreja, y si le puedo cortar la cabeza se la corto. Cuando usted dice eso, usted dice, Jesús no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Pero cuando usted dice, no perdono eso, es como usted se toma, como si usted se tomara un veneno, esperando que le hace daño al otro a su lado. Entonces Jesús invirtió la revolución. Y les dijo, ¿acaso soy un bandido? Marcos 14, 28 al 52. Día tras día estaba con ustedes. Y dice que cierto joven, en el verso 52, este es impresionante, el único que nombra esta situación es Marcos. Cierto joven, devuélvele al 51, ¿sí? Cierto joven que se cubría solo con una sábana, iba siguiendo a Jesús. Y lo detuvieron. Como a Pedro, ¿no? Vuelves a Jesús. Y dice que él soltó la sábana y salió como un loco desnudo. ¿Sabe quién dicen los historiadores que fue este? Marcos. Porque es el único que cuenta esto. Marcos, el otro que tampoco entendió. Porque no levantó la espada, pero salió desnudo y avergonzado de su maestro. Soltó la sábana y se fue. Todos lo abandonaron y huyeron. Todos los que habían pasado años a su lado le abandonaron en el primer momento de prueba real. Porque cuando no hay prueba real, es muy fácil decir que yo sigo a Jesús. Cuando hay una prueba real, Dios va a pesar en balanza si yo uso la espada, o si uso el amor, o si uso la compasión, o si uso la misericordia. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que mire en estos 5 minutos
Esta es la historia de un huerto, el huerto de Getsemaní. Pero exactamente igual pasó en otro huerto, el huerto del Edén. Salieron avergonzados y desnudos, dos. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Es otro huerto, encontramos varias personas que fueron puestas a prueba, no coman de ese árbol. Pero ellas comieron y fracasaron y huyeron desnudos y avergonzados. Aquí hay otro huerto y otra prueba, y el único que permanece sosteniéndose en medio de la prueba, ¿cómo se llama? Jesús. Todos los demás rajados, esa es la palabra. Rajados. Ahora, ¿por qué el resto salieron huyendo? ¿Por qué piensan ustedes que salieron huyendo? Porque su única realidad era la espada de este mundo. Eso nos pasa cuando nos da pena de Jesús. ¿Usted es cristiano? No, yo no soy cristiano, pero pues me gusta, es bonito, canta lindo, es chévere. O sea que usted está diciendo, no soy cristiano, yo soy de los que levanto la espada, yo me llevo por delante al que sea. Y al que a espada se levanta, a espada muere. Cuando Adán y Eva salieron de este huerto, dice que hubo una espada que quedó flotando que le impediría regresar a cualquiera a ese lugar de deleite que era el Edén. Una espada que quedó flotando, léalo en Génesis. No hay manera de volver a la presencia de Dios y a disfrutar del shalom de Dios, que yo le he dicho que significa shalom de Dios, ausencia de toda carencia. No hay manera a no ser que alguien pase por la espada de la justicia divina. ¿Y quién se imaginan que pasó por la espada de la justicia divina para que usted y yo no tuviésemos que ser cortados por esa espada? Jesús. Él pasó. Y en lugar de salir corriendo como los otros, dijo: mi revolución no es de espadas. Estoy listo para que la espada de la justicia divina de sus pecados, de los pecados de los que lo están agarrando. Por eso hay un libro que me encanta de John Piper que se llama Pecados Espectaculares. Los pecados de los que están agarrando a Jesús están siendo redimidos por la misma espada que va a pasar en minutos sobre él, en un juicio injusto, que va a hacer que todo su pecado y el mío sea juzgado por una espada, que es la espada del Padre, sobre Jesús, para que no tenga que venir la espada sobre usted. Amén. ¿Cuántos piensan que eso es suficiente razón para vivir adorando de aquí hasta que nos muramos? Señor, yo no podía volver al shalom tuyo si no es pasando, porque lean Génesis, lean en la casa. Hay una espada que cuando son expulsados Adán y Eva queda flotando, se llama la espada divina. Y no hay manera de regresar a ese shalom que siendo atravesados. ¿Quién dijo que me atraviese a mí? Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Por eso cantamos ahorita: Jesús, eres lo que más deseo, lo que anhelo, porque tú fuiste el único que te pusiste de frente a esa espada del juicio de Dios contra el pecado, para que no viniera esa espada sobre mí. Jesús se mantiene firme y se enfrentó a algo peor que la espada de este mundo, que todos los gamines, ñeros que estaban en esa pandilla. ¿A qué se enfrentó? A la espada de Dios. Eso es más duro. No es comparable las espadas de este mundo a la espada que se vino contra Jesús. ¿Cómo sería de fuerte que qué dijo Jesús? Dios mío, veo la espada viniendo sobre mi pecado, aunque no lo cometí. Lo único que estoy haciendo es cargarme el de ellos, el de nosotros, y es inevitable. La paga del pecado es muerte con espada, la espada divina. Y cayó la espada del Padre sobre Jesús, que era lo que nos separaba de Dios, el pecado que se está cargando, ¿sí? Y deja que pase por la espada y se mantiene firme. Termino con esto, mis hermanos. Me lo van a volver a escuchar, porque se lo vamos a compartir a los que no pudieron llegar hoy aquí. ¿Cuántos están de acuerdo que se lo compartamos? Amén. Para que todos nos metamos a la misma cooperativa, porque aquí estamos metiditos todos. Hay unos que tenemos una lengua
que sigue siendo muy afilada. Qué terrible. Por eso los psicólogos le dicen a los esposos: no peleen, dialoguen. ¿Cómo le dicen los psicólogos a los esposos? No se griten. ¿Usted por qué piensa que un esposo le grita a una esposa cuando está a menos de medio metro de ella? Es que yo te he dicho. ¿Por qué le grita si no es sorda? ¿Y ella por qué le grita si no es sordo? Porque diálogo es una palabra compuesta que significa dia, que viene de diámetro, ¿sí? Y logos, que significa palabra. Entonces los psicólogos dicen: acorten la distancia con palabras. Hablen, porque aunque están así de cerca, están tan lejos que piensan que tienen que gritar. ¡Ay, no! ¿Usted por qué me está tratando así? No, se lo dicen aquí, porque están lejos. El corazón del uno al otro está lejos. Entonces grita pensando que está lejos. Y realmente está lejos de su ¿qué? De su corazón. Y mi papá me enseñó, para los que les gusta usar la espada y gritar, no es el que habla más duro el que tiene la razón. Para los que nos gusta decir: es que mi mamá me crió así, pues su mamá representaba el reino del mundo. Es que mi papá me enseñó así bravito, pues su papá no tenía nada que ver con la cultura de Jesús. Por eso yo he visto gente que representa la cultura de Jesús trayendo a sus padres al conocimiento del Señor, y sus padres diciéndole: perdóname, fui un ogro, fui malo contigo, porque yo pensé que era con espada, y no es con espada. Los papás nos enseñaron: la letra con sangre entra, y Jesús enseñó que la letra con amor entra. Amén. No se iguale a la espada del mundo, porque pierde. Estamos teniendo las estadísticas más altas de vecinos que matan a los otros vecinos porque tienen el equipo de sonido duro. Eso es más sencillo con la espada de Dios. Nosotros llegábamos de un servicio en Cali, y cuando llegamos agotados, tenían un bafle afuera en la casa del frente y el sonido de karaoke. Todos querían cantar con el micrófono, cantando ranchero. Entonces yo le dije a Alejandro: yo tengo 3 oraciones para esto. Yo no le puedo gritar y le voy a decir: viejo, vengo de trabajar, viejo, bájale a eso, hermano, porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque así somos nosotros. Entonces yo le dije: vamos a hacer las 3 oraciones. Señor, o se les quema el equipo de sonido de lo duro que lo tenía. Señor, este aparato se daña y tú nos vas a dar paz. O se agarra el uno contra el otro, porque no podemos cantar la siguiente canción. O que llueva y no lo tenían adentro el karaoke, lo tenían adentro de la pantalla y afuera del parlante. Y nos entramos. Nunca peleábamos. Lo saludamos porque el garaje quedaba ahí enfrente y todos. Sí, nos acostamos. De pronto escuchamos a los 10 minutos que está diciendo el Señor casi bravo: no vuelvas a mi casa, no te quiero tener aquí. La espada del uno se levantó contra la espada de él, y nosotros tranquilos, se apagó el equipo. Porque yo no necesito pelear con quién. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora usted se puede contestar a usted mismo: ay, ya sé por qué me ha ido tan mal. Una vez se me atravesó un señor de una buseta, cuando eso eran busetas, ¿no? Yo iba en mi carro y yo llegué y me le puse enfrente y le frené un poquito, ¿no? Entonces el de la buseta frenó y yo lo miro por el retrovisor a ver qué iba a hacer, ¿no? Obviamente yo ya cristiano, usted fue ya cristiano, ¿no? Para que sepan. ¿Y sabe qué me hizo el señor de la buseta? Me hizo así. Como que... yo no podía dar la risa. Porque yo pensé que el otro me estaba diciendo. Y luego me decía, como quien dice, me asustó con esa frenada. Como le dijo el Señor a un amigo mío, ¿no? Que le gustaba sacar la cabeza a los de los antiguos buses grandes que le decían borradores o
borradores. Se gustaba sacar la cabeza y decirle de todo, y el Señor le dijo: te voy a dar una lección. Si no dejas esa vulgaridad de tu boca, se te va a bajar un chofer con varilla y vas a meterte en problemas. Porque para un macho, otro más macho. Una vez iba yo con un pastor, con esta termina, y se viene un hombre al carril de él y de pronto salió y saca la cabeza al pastor. Yo dije: uy, y el pastor se le salió el hombre viejo y saca la cabeza y dice: ¡Dios te bendiga! Hermano, yo no podía de la risa. Yo dije: no, cuando uno saca la cabeza ya uno sabe lo que va a decir. Y saca la cabeza, yo dije: uy, ese hombre, el viejo hombre y ella saca la cabeza y dice: ¡Dios te bendiga! ¡Guau, guau, guau! Y seguía riéndose y manejando. Y yo: así deberíamos hacer. Yo he calculado cuánto tiempo pierdo dejando pasar a alguien que está así, poniéndome el carro así. Yo le digo: no pierdo ni 10 segundos, pero si me enracho y me quedo ahí, se va a bajar uno más grande que usted. Y si usted le saca machete, le va a sacar pistola. Porque la espada no forma parte de la lista de valores de Jesús. Amén. Ahora quiero que le pidamos perdón al Señor, porque nosotros somos mejores que Robin Hood. Frente a cualquier prueba o presión, ¿qué hacemos? En guardia. Todos aquí, todos, escúchenme mis amados, todos hemos pensado que somos de la cultura de Jesús, pero ante la más mínima presión, la espada de la lengua, la espada del puño, la espada de la indiferencia, la espada de la deshonra. La seriedad tóxica, esa es otra espada que usamos. Así. A veces no hablamos, pero con la cara suficiente. Y la Biblia dice que Dios aborrece los ojos altivos. Esa es otra forma de espada nuestra. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor conmigo? Perdón. Porque nuestra mano es como una espada. Y Jesús nos dice hoy: no has entendido. Señor, no he entendido. Llevo 20 años en el Señor. Llevas 20 años confundido. Porque su revolución es de amor, verdad, compasión, misericordia, y no se centra en nosotros, sino en quién. En los demás. Cierren sus ojitos allí. Padre, venimos delante de ti para decirte perdónanos. Señor Jesús, queremos realmente representar tu voluntad. Es tan difícil responder con amor al que nos levanta la espada, Señor. Tan difícil como fue para Judas, para Pedro y para todos los discípulos y para todos nosotros. La espada es fácil, Señor. Es imposible sin ti no sacar la espada al que no saca espada. Imposible sin ti. Pero contigo es posible. Puede que nos tome la vida entera, pero que la gente sepa que nuestra revolución no tiene nada que ver con la revolución del mundo, que cambia la administración con dinero, poder militar y politiquería barata. Queremos representar una revolución que no se centra en nosotros sino en el otro. ¿Cómo puedo hacerte la vida un poco más fácil? Perdónanos. ¿Cuántas veces hemos sacado la espada para responder a la espada? Todo el tiempo. Y por eso nos ha ido mal, Señor. Pero cuando hemos tenido cierta cordura y hemos respondido con amor
a la espada de la acusación y la condenación, nos ha ido mejor. Cuando hemos atendido a tu voz que nos dice: no te vengues por ti mismo, deja, mía es la venganza, yo le daré el pago al que te hizo algo injusto, nos va mejor, Señor. Nuestro corazón no se amarga, no estamos como envenenados. Por eso declaramos perdón hoy, una vez más. Vamos, dígalo conmigo: yo perdono. Deje que Dios le traiga el nombre y la cara, y usted lo va a decir en su mente: yo perdono. Si es su papá que se levantó a espada de correa, de palo, y el Señor, perdona a mi papá, que pensó que con espada podía hacerme justicia. Si fue su mamá, dígale: yo perdono a mi mamá. A veces sus hermanos de sangre tal vez fueron los mismos que se levantaron con usted. Dígale: Señor, yo perdono a mi hermano. ¿Quiere llorar? Llore. Perdono a mi hermano que me dio tan duro, o me sigue dando tan duro, con palabras, con menosprecio, comparando. Si es su jefe, diga: Señor, perdono a mi jefe que se levanta con espada a cortarme la cabeza si fuera posible. No dejes que yo responda con espada, porque nunca podré hablarle de Jesús. Ella pensará que yo soy del mundo también como ella o como él. Dígale: perdono a mi amigo, el que me dijo que era mi mejor amigo y me dio un beso y luego me clavó un puñal por la espalda. Me abrazó y me besó y me dijo: contigo hasta la muerte. Y ante la primera prueba se fue huyendo y me dejó allí solo en medio de la prueba. Perdono a mi amigo, no quiero responderle con espada. Dígale: Señor, necesito cambiar mi lista de valores. Dígale con sus palabras. Vamos, dígale: Señor, necesito cambiar mi lista de valores para que cambie mi realidad. Para que cambie mi realidad. Señor, yo no tumbaría a esa viejita, a esa anciana. No le robaría el bolso, no por mí, sino por el dolor que pudiese causar en ella, por el dinero que le estoy quitando a otros que dependen de ella. Y así piensas tú, Señor Jesús. Ayúdanos. Abra sus ojos un segundo. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué somos tan mezquinos todavía? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto dar? Porque nosotros hemos representado más la espada que la revolución de Jesús. Porque la mezquindad es una forma de espada. No me importas, yo no soy el que te tengo que sostener a ti, tú no eres mi hijo. Eso es una forma de espada, la mezquindad. Por eso, yo sé que ustedes están orando. ¿Cuántos están orando para que cambie su situación financiera? Levántenme. Error, no es orando. Lo único que rompe el poder oculto de la avaricia, escuchen, hermano, mire, es dar. No es orar. Es decir, usted puede orar de aquí hasta que el Señor venga. Siga orando. Y no va a pasar nada con su economía. Usted quiere romper el poder oculto de la avaricia para liberar el poder sanador del dar a los que no están en la misma condición que usted. Entonces usted tiene que perder algo para que alguien gane algo. ¿Sí? Y nosotros le contábamos algo muy chistoso que nos pasó hace unos años con un amigo. Se lo voy a decir para que usted vea que no se equivoca. El amigo nos dijo: ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ya había nacido Samuel. ¿Y la niña? Entonces nosotros le dijimos: ¿la niña? No, solo no tenemos a Samuel. Por eso es la niña. Entonces yo le dije: ¿la niña? No, estamos orando. ¿Cómo que orando? ¿No sabes? Yo le dije: ¿qué? La niña, no, estamos orando. No es orando. Hay que tener relaciones sexuales. No es orando. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta? Obviamente él me estaba haciendo un chiste. Pero yo me devolví y me decía: la niña, estamos orando. No, hay que tener intimidad para que venga la niña. Entonces usted dice: estoy orando por mis finanzas. Estoy orando duro. Ore con
más duro, pégale a la mesa cuando esté orando. Y ni siquiera va a liberar 500 pesos. ¿Se da cuenta cómo no entendemos el reino de Dios y pensamos? La cultura del mundo dice, guarde para cuando vengan tiempos de necesidad, y el Señor dice, da y se dará. El mundo dice, guarde para cuando vengan los tiempos de escasez, y cuando vengan los tiempos de escasez, el Señor dice, si es necesario, vuelvo a mandar pan del cielo para ti. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Hay cafecito, hay arepita.